Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Yo oro porque cada uno de nosotros, Dios, pueda recibirla en el Espíritu, Señor. Oramos porque sea tu Espíritu Santo obrando en mí, obrando en cada una de las personas que están escuchando esta prédica, que la están viendo, que están aquí presentes. Oramos porque sea tu Espíritu Santo, Dios. Tu palabra dice que es tu Espíritu Santo el que me guía a toda verdad. Y yo te pido que sea tu Espíritu Santo hablándome, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndome, que sea tu Espíritu Santo haciéndome entender en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quién sabe? Yo me imagino que sí, todos sabemos que el agua es imprescindible para nuestras vidas, ¿cierto que sí? Vital. Sin agua no podemos vivir. Y resulta que a mí me pasó ayer o antier algo muy curioso respecto al agua. Entonces, como yo trabajo en un centro médico, estuve preguntándole a un médico sobre cómo me sentía yo, cómo se sentía mi cuerpo. Yo le decía, no, Doc, es que me duele la cabeza, me duele el estómago, me siento cansada, como fatigada, como que, ay, yo no sé, o sea, como que yo quería que el doctor me dijera, no sé, me mandara algo que me aliviara. Me dices que usted toma agüita. Y yo, la verdad no. De pronto cuando hace mucho calor y tiene uno sed, pues me tomo el agüita y ya. Dice que tome agüita y verá. Usted no sabe lo importante que es tomar agua. Tome agüita y verá. Entonces yo me quedé como que, y sinceramente yo dentro de mí, en mis pensamientos, yo decía, ¿qué tal que hubiera pagado consulta? No, pues ahí hubiera perdido la plata. Porque es que me diga que tome agua y que con eso ya. Y yo bueno, doctor, gracias, dice que tome agüita y verá que se va a dar cuenta cómo mejora. Y yo, y resulta que Dios en estos días me había estado hablando de lugares secos. Y cuando me avisa el pastor que me toca a mí la prédica, entonces empezó el Señor a hablarme. Y como yo siempre soy así un poquito curiosa, y como saben, Dios siempre primero como que me enseña todo lo natural para yo después como que lo aplico a lo espiritual, como para entenderlo. Así como cuando le hacen a uno dibujitos en plastilina y uno como que, ya, ahora comprendo. Entonces, pues obviamente yo me puse a investigar. Todos sabemos que el agua es muy importante, que hay que tomarla, que un ser humano no puede vivir 3 o 4 días máximo sin agua. Entonces yo dije, el cuerpo es 60% agua, el planeta es 97% agua, los mares, los ríos, y yo empecé a hacer la investigación, ¿cierto? Entonces dice que cuando yo bebo agua todos los días, suceden muchas cosas en mi cuerpo. ¿Cómo cuáles? Como protege mi corazón, da impulso al cerebro, pues le brinda gran parte del oxígeno necesario para alcanzar los niveles óptimos de desempeño. Nos mantiene alerta, despierto, activo. ¿Sí? Dice que desarrolla bien los procesos orgánicos como la digestión y la absorción de nutrientes y eliminación de los desechos, y que convierte mis alimentos en energía. Y yo sabía que el agua era muy importante, pero tampoco pues como hasta allá. Y ahora entiendo por qué el médico decía, tome agua, tome agüita y verá, porque está diciendo que cuando yo tomo agua, mi corazón se protege, dice que mis pensamientos, o sea, mi mente está más clara y más ágil para yo poder trabajar, para yo poder el diario vivir. Dice que me mantiene alerta, despierto, activo, que elimino bien los desechos, que mi alimento lo convierte en energía. Y sigo ahí con la investigación y me dice, bueno, que la sangre tiene 85% de agua, el cerebro 75% de agua, la piel 80% de agua, los músculos 75%, los pulmones 90% y los huesos, imagínense, hasta los huesos tienen agua.
24%. Y yo, wow, con razón en la palabra de Dios dice que los huesos secos. Y yo a veces no entendía, yo como así, ¿por qué huesos secos? Los huesos también tienen agua, ¿sí? Entonces dice que la deshidratación es una de las principales causas de la fatiga. Entonces, según el doctor, pues yo estoy fatigada, ¿sí? ¿Por qué? Por deshidratación, ¿sí? ¿Qué causa la fatiga en mí? Debilidad, desánimo, adormecimiento y dice parestesia, o sea, entumecimiento o hormigueo en mis extremidades. Todo eso hace que yo no tome agua. Y apenas voy en mi proceso. Ya me tomo 2 vasos de agua al día. No, en serio, es que es duro. Para los que no nos gusta tomar agua, es difícil. Yo hasta le dije al doctor, le dije, Doc, es que para mí tomar agua es como tomarme una medicina. Me dijo, tú lo has dicho. Así como cuando el Señor le habla a uno. Tú lo has dicho. Dijo, sí, el agua es como tomarse una medicina. Porque yo lo veía como la parte maluca. Uy, tomar agua. Eso es como una medicina. Y me dijo, sí, sí señora. Entonces, cuando yo llevo todo esto a la palabra de Dios, entendemos por qué nos sentimos a veces secos, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que, ¿quién es la fuente de agua? ¿Cierto? Es Cristo. Y el Espíritu Santo es la fuente de agua para mí. El pastor en la prédica del domingo hablaba del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es dado, pero tengo o no tengo el respaldo del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo está para todos, pero realmente veo yo del Espíritu Santo de lo que Él tiene para mí. Porque ¿qué sería lo contrario al agua, a no haber agua? Cuando no hay agua, ¿qué le llamamos? Una sequía, ¿cierto? Cuando no hay agua es porque hay sequía. Y de eso me hablaba el Señor. Vamos a ir a Mateo 12:43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. ¿Sí? Resulta que cuando yo conozco de Dios, ¿cierto? Y yo me lleno de Dios, el espíritu inmundo o todo lo oscuro, lo que no es de Dios, sale de mí. Y dice que se va a buscar lugares, ¿qué? Secos, que busca reposo en lugares secos, ¿sí? Y no lo halla. ¿Qué son los lugares secos? Pues donde no hay agua, donde no hay vida, ¿sí? Y la Biblia dice que el agua es espíritu, ¿cierto? Como la palabra. Todos conocemos, o bueno, me imagino que sí, la mujer samaritana, ¿cierto? Y conocemos el encuentro, y conocemos cómo la mujer samaritana habla con Jesús, y él empieza a hablar, y ella le empieza a decir que va a venir un profeta, o sea que ella conoce la palabra, ella sabía. Y el Señor le dice, si tú supieras que yo tengo el agua de vida, tú me pedirías a mí de beber, porque ya en ese momento estaba buscando pues el agua para su sustento, el agua natural, el agua para poder cocinar, para poder bañarse, para todo lo que utilizamos el agua, ¿sí? Pero, ¿qué me enseña esto a mí? Que a veces nosotros pensamos que por saber Biblia, que por venir un miércoles, un domingo, con eso tenemos, ¿cierto? Y sabemos doctrina, y sí, es que yo sé palabra, pero no estamos bebiendo del Espíritu, de lo que Dios tiene para mí, no estamos bebiendo de ese agua, de esos ríos de agua viva, como dice su palabra, ¿sí? Entonces, la mujer samaritana estaba, ¿qué? Seca, ¿cierto? Ella estaba seca. Podía tener su agua como la tengo yo aquí, tomarme el agua, pero espiritualmente estaba seca. Y Jesús lo sabía, por eso le dice, pues si tú me pidieras, si tú supieras, me pedirías a mí que te diera de beber.
porque pues tanto así que ella era la que le iba a dar de beber a Jesús, porque pues naturalmente sí tenían mucha sed, pero él estaba ofreciendo otra agua, y eso es lo que Dios quiere ofrecernos, agua de vida, agua del Espíritu, ¿sí? Vamos a ir a Ezequiel 37. También hemos leído esa palabra, ¿o no? El valle de los huesos secos, ¿sí? Vamos a leerla ahí desde el 1 hasta el 10. Dice, ya lo tenemos todos, ¿sí? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. O sea que, ¿qué le ordenó a los huesos? Que la palabra de Jehová. ¿Y qué es la palabra de Jehová? Agua de vida. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies a un ejército grande en extremo. Estos no eran 2 o 3, dice que era un ejército muy grande que había quedado con los huesos secos, ¿sí? Y cuando yo le preguntaba al Señor qué quería hablarme con esto, ahí dice, profetiza, hijo de hombre. O sea, es responsabilidad suya y mía decirle al Espíritu Santo que venga, que nos llene, que nos levante. No es responsabilidad del pastor, de los servidores. Sí, obviamente oramos unos por otros, obviamente nos apoyamos, pero el Señor me decía, es personal, porque una prédica o el que yo esté aquí parada o el que esté aquí parado predicando no quiere decir que lo vaya a levantar a usted, ni que usted resuelva su vida por eso, ¿cierto? Y a veces nosotros somos así, creemos que viniendo a la iglesia, pues ya mi vida se va a resolver, voy a la iglesia un miércoles y un domingo y listo, o mejor la escucho por Facebook, por YouTube, excepto los que no viven aquí, sabemos que se conectan, pero los que pueden venir no vienen. Entonces, yo veía eso como que, Dios mío, si es el agua de vida, y si yo el agua en lo natural lo uso para todo, absolutamente todo en mi vida, porque la palabra de Dios no, ¿cierto? Porque la palabra de Dios como agua de vida hace lo mismo que el agua natural. Protege mi corazón, protege mi mente, me da la fuerza, la energía para seguir adelante, me renueva, me llena, ¿cierto? Entonces yo decía, uy, Dios es tremendo porque se nos olvida beber, se nos olvida anhelar ese agua que Dios tiene para nosotros, porque Dios no quiere sequía en nosotros, ¿o sí? ¿Cierto que no? Y es muy importante porque la pastora nos mandaba una prédica la vez pasada de cuán importante era el Espíritu Santo, ¿sí? Cuán importante es que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos llene. ¿Por qué? Porque, no sé, me imagino que se han oído mucho la inteligencia artificial,
¿cierto que sí? Y dicen pues que es una amenaza. Y yo decía, Señor, es que un predicador se puede parar acá y decir muchas cosas, o con la dichosa inteligencia artificial puede ir y buscar el mejor predicador y revolver esta prédica con esta, y la inteligencia artificial lo hace, dice que lo hace todo por un ser humano, supuestamente, ¿sí? Y uno ve videos, yo he visto videos en los que ya sabes cómo hacer un ensayo, mete estas palabras, este programa y te lo hace, y no es plagio. Es válido porque la inteligencia artificial está pensando por usted y lo está haciendo. Y uno a veces dice, wow, señor, tan chévere. Yo que pagué en la universidad como 140 por un ensayo. Yo no, vea, hubiera existido eso en ese tiempo, lo hubiera hecho. Pero es delicado. O sea, ¿cómo vamos a discernir lo que es del Espíritu si no bebemos del agua del Espíritu? Dice que el Espíritu es el único que nos va a guiar a toda verdad. Él es el único. ¿Cómo va a saber si lo que yo le estoy diciendo es mentira o es verdad? ¿Cómo lo saben ustedes? ¿Qué tal que lo que yo esté diciendo aquí nada que ver? Y ustedes salgan de aquí, sí. ¿Cómo van a saber ustedes? Si no leemos la palabra, si no tenemos tiempos de oración. ¿Sabe cómo veo yo a veces a las personas? Cuando Dios me hablaba de esto, las personas vienen secas, ya a punto de morir, y vienen un miércoles, un domingo, y es como si les dieran un ¿cómo se llama eso? Como cuando ya los reaniman, como que un choque de energía, y como que vivió, y ya. Y vuelven y se van, y vuelven así cada 8 días. ¿Cómo van a vivir el respaldo del que hablaba el pastor Cristian el domingo del Espíritu Santo? Si no lo vivimos, si no lo entendemos, si no le buscamos. ¿Sí? Por eso, el valle de huesos secos, el Señor le hace la pregunta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Daniela, ¿vivirán estos huesos? El Señor se lo está preguntando. El Señor le hace la pregunta a cada uno: ¿vivirán estos huesos? Es que no depende del Señor, no depende de que usted venga a la iglesia, depende de cada uno. Y el Señor me hace la pregunta: Carolina, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué le responde el profeta ahí? Señor Jehová, tú lo sabes. A veces somos así con Dios. El Señor sabrá si me saca de esta o no me saca. El Señor sabrá si lo hace o no lo hace. Pero Dios nos está preguntando: ¿vivirán estos huesos secos? Entonces el Señor le dice: diles a los huesos secos, háblale a la situación, háblale al desánimo, háblale a los huesos secos. Huesos secos, levántense. Huesos secos, tomen vida. Les ordeno, en el nombre de Jesús, obviamente. No porque diga uno que es uno, pero Dios nos está dando la autoridad y la decisión a cada uno. ¿Vivirán estos huesos secos? Está en mí, si viven o no viven. Porque Él dice ahí: profetiza al Espíritu. ¿Y qué es profetizar? Hablar, declarar la palabra. Profetiza, háblale a estos huesos secos, ¿sí? Y dile al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Sí? Y dice que, y entró el Espíritu en ellos y empezaron a levantarse. Yo creo que ya es tiempo. Y si nos estamos ahí como bajoneando, pues ordénele a esos huesos secos que se levanten y que tomen vida. Porque imagínese, seríamos como zombies, ¿cierto? Dice que ese es el respaldo del Espíritu Santo, ¿sí? Dios nos da el respaldo del Espíritu Santo. Uno lo ve ahí en el valle de huesos secos.
Cuando él le dice, ¿vivirán estos huesos secos? Háblele y profetícele y verá. Vamos a ir a Génesis 21:14. Ahí como para ponerlos en contexto, esta es cuando Abraham le dice a Agar que se vaya, ¿sí? Y le empaca las cositas con su hijo y le dice que vaya para el desierto. Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto. O sea que fue ¿para dónde? Para un lugar seco, ¿sí? A veces nosotros hacemos eso. Echamos más para el lado seco que buscar realmente la fuente de agua, ¿cierto? Dice, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, y el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu manto, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. ¿Qué me muestra Dios ahí con esa historia? Ella se fue para el lugar seco y ya se echó a morir. ¿Qué dijo? Aquí ya no más. Y más encima, el muchachito también lo dejó por ahí a un lado. ¿Y qué dijo? No, ya me murió. Yo me voy para el otro lado para no verlo morir. ¿Sí? No vio la fuente de agua. Estaba ahí. La fuente de agua está ahí para nosotros. La fuente de agua siempre está ahí para nosotros. ¿Sí? Pero pues como estoy seco o estoy seca, pues mis ojos se secan también, ¿cierto? Y no veo lo que Dios tiene para mí, ¿sí? Imagínense, ¿por qué? Porque a veces esos lugares secos nos hacen pensar que ya, ¿cierto? Que ya no hay solución, que eso ya murió ahí y ni siquiera muerto. Yo decía, Señor, pero es que el muchacho ni siquiera había muerto y ella ya lo daba por muerto. Ya le estaba diciendo, no, ya usted se murió, usted allá y yo acá y esperemos a... ¿sí? Y no fue por ella, dice que si no hubiera sido por el clamor del muchacho que lloró, dice que Jehová escuchó el clamor del muchacho y bajó y le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Cierto? Y dice, ¿qué dice ahí en el 19? Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. O sea que la fuente de agua estaba ahí y no la vio, y ella llorando, allá diciendo que se iba a morir, y la fuente de agua ahí. Así nos pasa a nosotros. La fuente de agua está ahí y no la vemos. Y nos echamos a morir y nos quedamos ahí en los lugares secos. No se nos olvide. A veces uno dice que son cosas muy elementales, como yo pensaba. Yo decía, no, pues tan chistoso el doctor, pues agua. Pues vea. A veces usted dirá, ay, sí, eso ya me lo han dicho muchas veces. Hay que leer, orar, ayunar. Sí, hay que leer, orar, ayunar, es cierto. Solo así bebemos, solo así nos llenamos, solo así nos saciamos y así no vamos a estar secos, ¿cierto? Salmo 63, 1, 2. El título de ese salmo es Dios, satisfacción del alma, ¿sí? Dice que este salmo lo escribió David cuando su hijo Absalón tomó el trono o se lo quitó y él se fue al desierto. O sea que ¿para dónde fue David? A los lugares secos, ¿cierto? Y él dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela,
en tierra seca y árida donde no hay aguas. Imagínate la situación por la que estaba pasando David, ¿cierto? Pero lo de admirar de David es que él lo reconoció, ¿cierto? Y él dijo, Señor, mi alma tiene sed de ti. Y él empieza a buscar a Dios y empieza a decir, Señor, solo tú eres la fuente de agua, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que no solo a mi cuerpo físico le da sed, o sea, mi alma tiene sed, nuestra alma tiene sed. Y a veces yo decía, uy, sí, yo como necesito de harto tomar agua, pero yo he vivido así muchos años. Y yo puedo decir que estoy bien, pero no estoy bien, ¿cierto? Físicamente, mi cuerpo no está bien, mi cuerpo necesita el agua. Así es también nuestra alma, nuestro espíritu. Mi alma tiene sed y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, ¿sí? Pero él empieza a regocijarse en Dios y a buscarlo y a decirle, Señor, sácame de este lugar seco, ¿sí? Dios no quiere que nosotros tengamos sequía, ¿cierto? Como decíamos la vez en la prédica pasada, Dios no es un Dios escaso. Imagínate que Dios no nos dice, ay, sí, tómese ese vasito de agua y verá. No, la palabra dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. O sea, Dios siempre nos da en abundancia, ¿sí? Y esta es una promesa que yo cuando la leía, mi corazón se apachurraba, porque es una promesa sobre la cual vamos a orar ahorita. Y está en Isaías 58:11. Y si estamos secos, si nos hemos sentido secos, si no hemos sentido, a veces sentimos que Dios no está, que nos ha abandonado, que para qué continuar, que es muy duro, que hay desánimo. En esta noche, que el río de Dios venga sobre cada uno de nosotros y que nos llene y que nosotros podamos sumergirnos en ese río, que podamos vivir ese río de Dios, ¿sí? Y dice Isaías 58:11, eso es una promesa. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén por eso, Señor, yo recibo esa palabra, en el nombre de Jesús. Cuando en el huerto del Edén no había un río, sé que habían 4 alrededor del huerto del Edén, 4 ríos. Así que salgamos de esa sequía, tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante. La palabra de Dios dice, y serás plantado como árbol junto a corrientes de aguas. Seremos plantados. Dios no nos diseñó para plantarnos en el desierto, ¿o sí? No he visto en ninguna parte que Dios diga, y serás plantado en el desierto. Eso no lo dice el Señor. Dice, y serás plantado como árbol junto a corrientes de agua. El desierto es un lugar de paso. Uno no va a decir que no ha pasado por el desierto. Claro que sí. Pasamos todos por el desierto. Pero es un lugar de paso. Es un lugar de paso. Mi lugar de pertenencia es junto a corrientes de agua. El Señor nos invita esta noche a que nos plantemos sobre corrientes de agua, ¿sí? Donde mi fruto, donde voy a dar fruto y mi hoja no se cae, ¿sí? Así que, como el agua es tan importante para el cuerpo, es más indispensable todavía para nuestro espíritu y nuestra alma.